Muy bien, hermanos. Job 29. Este es el penúltimo sermón de la serie de Primera de Timoteo capítulo 3. 29, 12 al 16. Dice Job, como defensa, si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. Versículo 13, perdón. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaban de alegría, el corazón de las vidas. Me revestía, ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Ahora vamos a ir al Salmo 112, versículo 4 y 5. Salmo 112, versículo 4 y 5. Muy bien. Dice, pero los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo, justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Ahora vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. 18 al 13. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, ahora vamos a orar al Señor para que nos ayude a recibir su palabra. Amado Señor y Dios, te pido que tú ilumines tu palabra a través de la palabra, la predicación. Te pido, Señor, que tú ilumines nuestra mente a través de la predicación. Que tú ilumines también, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, a través de la predicación. Pero solamente, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, es que esa luz podrá dar verdadera vida en nosotros. Ilumínanos, Señor, para ser siervos tuyos, para servirte, Padre. Que aunque muchos de nosotros no seamos o lleguemos a ser diáconos, de igual manera, Señor, podamos ver el gran valor de este ministerio y también podamos ver el gran valor de servirte, Señor, como de hecho los diáconos hacen. Te pido, Señor, que tu gracia abunde sobre nosotros, tu iglesia, para consagrar nuestro tiempo, para consagrar nuestra vida, para consagrar nuestro ser al servicio de tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre en medio de la congregación. Te pido, Señor y Dios, te ruego, Señor y Dios, que me ayudes en esta tarea, que me permitas tener la elocuencia justa y necesaria, simple pero necesaria, para predicar bien tu palabra, para que mis hermanos sean exhortados, para que mis hermanos sean conmovidos y movidos, Señor, a servirte y adorarte. Que tu iglesia, Señor, sea edificada, que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera empezar contando una historia que quiero decir que es una historia verídica que me fue contada por el familiar de la persona en cuestión. Resulta que una iglesia hace su servicio de adoración como es usual, como es todos los domingos, supongo yo, aunque no me dijo qué día había sido.
Pero en ese día en especial, el pastor, antes de pasar a la predicación, en algún momento de la adoración, saca una pala y una escoba. Y luego llama a un hermano de la congregación y le solicita que se acerque. Luego de que el hermano se acerca, le da sus instrumentos de trabajo y lo termina declarando diácono de la iglesia. Luego hay otras historias, que bueno, esa historia es verídica. Yo sé que parece muy extraña, pero ciertamente pasó. Luego hay otras historias menos dramáticas, a mi parecer, como esa hermana que consideraba a un varón de la congregación como apto para el diaconado por el simple hecho de que le daba la cola. También vemos otro tipo de cosas un tanto más extrañas, por ejemplo, la práctica en Estados Unidos de considerar el consejo de diáconos como un consejo de ancianos que toman las decisiones incluso por encima del pastor, decidiendo si se queda o se va. En algunos otros contextos vemos que incluso los diáconos son considerados básicamente mandaderos de los pastores, personas que están continuamente recibiendo órdenes y direcciones de los pastores y que estos pues tienen que hacerlo como si fuesen niños, ¿no? Que van a hacer recados a la bodega. Todas estas historias, todos estos ejemplos y todas estas descripciones, hermanos, son ciertas, no son inventadas. Y lo que demuestran este tipo de cosas es una triste realidad, y es que la iglesia de hoy, espero que no seamos el caso, pero puede ser, la iglesia de hoy no entiende, ni conoce, ni comprende la labor tan importante de los diáconos en la iglesia. Y no lo entienden, hermanos, sencillamente porque no entienden tampoco lo que la Escritura dice con respecto a esto. Ante esto, hermanos, debemos tener un pequeño recordatorio de cómo las Escrituras nos recuerdan la labor de los diáconos y de la diaconía. La diaconía y los diáconos, en este caso, es un ministerio de la iglesia en el que se atiende a los necesitados a través de la administración de recursos, servicio y cuidado. Los primeros diáconos son el perfecto ejemplo de esto, hombres llenos de sabiduría, de buena reputación, hombres de Dios, que se les encargó la tarea de cuidar la alimentación de las viudas y que no fueran descuidadas. Esos son los diáconos. Los diáconos son hombres y mujeres, eso lo vamos a ver más adelante, que son consagrados al servicio para que puedan atender las necesidades de los más necesitados. No eran cualquier persona, eran tomados, al igual que los obispos, de los más maduros y sabios entre ellos. Lastimosamente, toda esta confusión que está reinando en la iglesia de hoy en cuanto al hecho de que se desprecie y se olvide su labor, pero que también disminuyan por completo sus requisitos, haciéndolos casi inexistentes, de tal manera que para ser diácono no se necesita gran cosa, ¿no? Es lo que mucha gente piensa. Cuando lo que vamos a ver en este texto es que se necesitan exactamente los mismos requisitos que los pastores y que los obispos. Así de serio y así de necesario es la madurez en la diaconía. En este sermón, hermanos, yo quiero que veamos no tanto la labor del diácono, porque eso sería ya hablar a nivel general de otros textos, sino más bien los requisitos que la Escritura manifiesta en cuanto a esto y cómo se deben entender posteriormente. Específicamente en cuanto a la prueba que hay delante después de los diáconos y la recompensa que requiere o que se da a esta labor tan importante. Quiero, hermanos, que por favor presten mucha atención a este sermón. Quiero, hermanos, que verdaderamente esto sea un cambio en nuestra iglesia sobre por lo menos la percepción de la diaconía, para que en algún momento nosotros podamos avanzar en la ordenación de diáconos y diaconisas nuevas en nuestra congregación. Dicho eso, quiero tratar primero el primer punto, que es el carácter de la diaconía, basado en los versículos 8 al 10 y parte del versículo 12. Pablo, intencionalmente, muestra que el carácter moral del diácono es de una forma similar, sino casi igual, a la de los obispos. Pablo hace esto, y de hecho es curioso porque él lo repite, no dice sencillamente, bueno, los mismos requisitos de los obispos se han aplicado ahora a los diáconos. No, él hace una lista básicamente nueva con apenas ligeras variaciones, pero básicamente es lo mismo. Lo que manifiesta o quiere que Pablo entendamos, hermanos, es que aquellos que han de presidir la iglesia, sea a través del gobierno o a través del servicio a los necesitados, deben tener un carácter moral aprobado. Pero esto también ocurre para que nosotros podamos entender que esto no es un mero trabajo servil. Esto no es algo que sencillamente usted pueda asignar a un trabajador. Y ya, cualquiera
que cumpla por lo menos con requisitos físicos para llevar a cabo una tarea en específica pueda hacerlo. No. Esto es un trabajo ciertamente servicial, es un acto de servicio, requiere al mismo tiempo una calidad espiritual de la misma cualidad que los pastores y ancianos. ¿Por qué? Porque este servicio también incluye un servicio para la edificación espiritual y el cuidado del alma de la iglesia. Dicho eso, hermanos, vamos a hacer un repaso entonces de los requisitos que tiene que tener un diácono y que tiene que tener un obispo. Confío, hermanos, que usted tiene buena memoria y que usted recuerda los 8 sermones que yo he estado dando en estas últimas 8 semanas y que no tengo que profundizar en estos detalles porque estos son temas que ya hemos tratado con mucho detalle, con mucha profundidad, con ejemplos, con explicaciones, con ilustraciones y con todo tipo de recursos para que se entienda. Así que lo que voy a hacer es un repaso breve, aunque claramente descriptivo, de los requisitos para los diáconos. Dice el texto, los diáconos igualmente deben ser honorables. Esto significa que deben tener seriedad en su conducta. La palabra aquí honorable significa personas con una cualidad que manifiesta o inspira honor. Entonces hace referencia a respeto, tomarlos con seriedad. ¿Qué significa esto? Bueno, que el diácono no puede tener una conducta risible, no puede ser un payaso, no puede ser una persona que la gente no se la tome en serio, porque no la puede ver con seriedad. Es una persona que manifieste respeto en el buen sentido de la palabra. Además, deben ser sinceros, y esto manifiesta que deben tener integridad en sus palabras. De hecho, la palabra que se utiliza allí, que traduce creo que la Reina Valera, es doblez, y hace referencia, y de hecho el término griego es de 2 lenguas. Es decir, no deben tener una lengua por un lado y una lengua por el otro. No deben decirle una cosa a un hermano y después decir otra cosa a otro hermano. No deben ser mentirosos, no deben ser hipócritas. No deben hablar una cosa y hacer otra. Es decir, deben tener una forma de hablar y comunicarse íntegra en todo lugar y en todo momento. De hecho, yo considero muy particularmente que los diáconos deben ser personas muy francas y muy sinceras. Se requiere para el ministerio del diaconado ser francos y ser sinceros. No ser políticamente correctos necesariamente con la forma como hablamos. Ser directos, claros, porque es necesario para el trabajo que tienen que hacer. Además deben tener dominio sobre sí mismos. Esto lo vemos cuando dice que deben no ser amigos del mucho vino, no amigos del mucho vino. Curioso, porque esto no significa que no puedan beber, sino que no deben ser amigos, amistados con beber mucho vino. No significa lo que nosotros hemos visto en la serie de sermones, que debe tener sus placeres bajo control. En el tiempo el vino era lo usual que se tomaba de forma lícita, ahorita tenemos un montón de placeres, sobre una gran cantidad de cosas sobre las cuales el diácono debe ejercer dominio propio, no debe ser alguien gobernado por sus placeres. Y de forma muy importante, debe además tener fidelidad en lo material, no codiciosos de las ganancias mal habidas. Esto es cierto para los ministros también. Sin embargo, la forma como lo dice en cuanto a los diáconos y la forma como lo dice en cuanto a los pastores y obispos es un tanto diferente. Yo creo que con toda intención. ¿Por qué? Porque los diáconos se le asignan recursos de la iglesia. Son los que tienen que manejar el dinero en muchas ocasiones, son ellos los que tienen que manejar los alimentos y diferentes recursos que son utilizados para suplir las necesidades de los hermanos. Entonces imagínense que alguien en esa condición sufra de codicia por ganancias mal habidas. Escuches, hermano, que aquí no dice personas que tengan un historial de robo o algo así. No, es una persona que tiene codicia en su corazón. Es decir, que en esa labor diaconal se va a sentir tentado a tomar de lo que no debería tomar. Aquí no estamos diciendo que tome o que haya tomado. Es la tentación continua. Es decir, básicamente la diaconía para ese tipo de personas es un lugar peligroso. Lastimosamente se han visto diáconos que caen y se evidencia que tienen esas características. Y es una cosa terrible. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de Judas, ¿no? Judas recogía o tenía la bolsa de las ofrendas. Mucho de eso estaba para el sustento de los mismos discípulos, pero también para ayudar a personas necesitadas. ¿Y qué es lo que hacía Judas? Sacaba de la bolsa y lo echaba en su propia bolsa. Y Judas era tan hipócrita, hermanos, que cuando aquella mujer rompió el frasco de alabastro y ungió al Señor, dijo, esto se desperdició, podía haber dadose de los pobres. Al final de cuentas, él estaba interesado en sacar posteriormente de esa ofrenda
para su propia bolsa. Entonces, hermanos, algo que yo creo con mucha particularidad que debe tener muy en cuenta al momento de la diaconía es no ser codicioso. ¿Ok? Si hay un problema, no quiere decir que los diáconos deben ser perfectos, pero ese problema en específico no debe estar presente en el corazón de un diácono. Debe por lo menos tener completamente sanado esa parte. Adicionalmente a esto, debe tener madurez espiritual. Dice el texto, deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, hermanos, que el diácono tiene que ser una persona madura. ¿En qué sentido tiene que ser madura? Primero, tiene que guardar el misterio de la fe, que es la doctrina una vez dada a los santos. Es las doctrinas básicas o las doctrinas fundamentales con las cuales se edifica la iglesia. Ellos tienen que conocer doctrina, guardar esa doctrina. Pero esa doctrina tiene que ser guardada con una conciencia limpia. Una conciencia limpia. ¿Qué significa eso? Que por lo menos sus conciencias en torno a lo que demanda esa fe de ellos está tranquila. ¿Se entiende esto? Si esas doctrinas, el misterio de la fe demanda de él santidad, él tiene su conciencia tranquila porque él vive en santidad. Si la fe que el misterio de la fe demanda de él que se arrepienta de sus pecados, él vive con la conciencia tranquila porque él se arrepiente de sus pecados. No solamente se trata de que guarde el misterio de la fe, sino que la guarda con una conciencia limpia, porque su conducta, su vida es coherente con el misterio de la fe. ¿Se entiende esto? Entonces, esta descripción es importante que la tengamos en cuenta. Una persona que ciertamente ha entendido las doctrinas de la fe y ha vivido y vive conforme a ellas. No simplemente las conoce, no simplemente las guarda. Su conciencia está tranquila en referencia a ellas. El otro requisito y el último requisito, que es el requisito que encontramos en el versículo 12, es la vida familiar. Nosotros vimos recientemente un sermón de ese requisito. ¿De qué trata esto? Dice, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, debe ser un excelente esposo. Debe amar con dedicación a su esposa. Debe servir a su esposa. Debe estar entregado a su esposa. Debe tener una relación saludable con su esposa. Tiene que ser un esposo de una sola mujer. Debe tener una vida en cuanto a la pureza intachable. Debe vivir consagrado a su matrimonio. Pero también debe educar correctamente a sus hijos. Debe gobernar bien a sus hijos. No debe ser negligente en la disciplina y la instrucción de sus niños. Tiene que ser responsable en cuanto a tarea. Y los asuntos de su casa tienen que estar bien gobernados. ¿Okay? Porque ya nosotros vimos recientemente un sermón, ahora tiene que aplicarse de igual manera a los diáconos. Los diáconos tienen que tener una vida familiar aprobada por Dios. Ahora, hermanos, básicamente lo que acabo de dar es un resumen de lo que hemos visto en los últimos 7 sermones y gloria a Dios porque esto sirve para refrescar algunas cosas. Ahora, yo quiero señalar un punto aquí necesario, hermanos. Hemos dicho al principio que la labor del diácono y de la diaconía es el labor de la misericordia. Yo no podría pensar que para simplemente repartir comida, para poder atender necesitados, no se requiere gran cosa. Pero en las Escrituras esto no es así. En las Escrituras, hermanos, el ministerio de la misericordia, el atender a los necesitados, atender a las viudas y a los huérfanos, requiere ser acompañado de un carácter moral similar al de los obispos y pastores. ¿Y esto qué significa para nosotros la iglesia? Significa, hermanos, que la misericordia tiene que ir acompañada de un carácter similar al de los diáconos. El tipo de misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos los unos a los otros, incluso afuera hacia el mundo, tiene que ir acompañado de un carácter íntegro. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esto se ve a veces en las iglesias, incluso en algunos hermanos se puede llegar a ver eso. Personas que tienen un corazón bastante humanista, ¿no? Quieren ayudar a las personas, quieren dar a los necesitados, quieren ir a los hospitales y repartir comida, quieren hacer buenas obras, les encanta hacer buenas obras. Pero cuando esas personas que reciben esas buenas obras, después te conocen personalmente, se decepcionan que una persona tan mala pueda hacer buenas obras. Y hermanos, en el corazón del Señor, en la mente del Señor, la diaconía tiene que representar la diaconía de Cristo. Y eso significa hacer buenas obras con un carácter íntegro. Significa, hermanos, vivir haciendo misericordia con un carácter íntegro. Que las manos que nosotros utilizamos para dar pan y para alimentar al necesitado estén limpias. Esas manos estén limpias. Que esas palabras, hermanos, que nosotros damos a las personas que requieren consuelo,
lengua madura. Lo que el Señor quiere de su iglesia es que sí, que seamos misericordiosos, pero no que seamos hipócritas, hermanos. Que estemos haciendo buenas obras mientras nuestro carácter está maltrecho, mientras somos descuidados con nuestra familia, cuando tenemos doblez en nuestra lengua, cuando no somos serios, no somos honorables delante del mundo ni delante de nadie. Lo que el Señor quiere es que la misericordia de su iglesia sea similar a la misericordia de los diáconos. Que esas buenas obras, hermanos, que son el adorno del Evangelio, estén acompañados de un carácter íntegro. De hecho, me recuerda mucho eso que acabo de decir, y esto no está en el manuscrito. Es cuando el Señor dice en Proverbios que... se me olvidó. La sabiduría en la mujer impía o la belleza en la mujer necia. Es como un zarcillo, como un anillo de oro en la nariz de un cochino. Bueno, entonces, hermanos, así es la misericordia. Así es la misericordia sin un carácter íntegro. Tú estás adornando algo que es horrible y espantoso. ¿Sí? Entonces, es precisamente esa imagen la que no debemos transmitir. Nosotros debemos actuar en consonancia con lo que se demanda de nosotros. Ahora, quiero decir algunas palabras antes de pasar al segundo punto en ese sentido. Querido hermano, si alguno de ustedes anhela o desea ser diácono de esta iglesia, o diaconisa de esta iglesia, el consejo es el mismo que he estado dando en los últimos sermones. Concéntrate en alcanzar el carácter, no alcanzar el oficio. Concéntrate en alcanzar el carácter y no alcanzar el oficio. Alcanzar el oficio, hermanos, no debe ser tu fin. Y es bueno que quieras servir, es bueno que quieras estar en el ministerio de la misericordia, es bueno atender a los necesitados y expresar misericordia a los necesitados. Pero lo importante es que tengas un carácter aprobado por Dios, para que cuando obres con misericordia, entonces eso sea de provecho para la iglesia, para ti y para el mundo. Cosa que vamos a ver en el último punto. Muy bien, hermanos, si la misericordia exige carácter, toca preguntar cómo se comprueba esto. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la prueba de la diaconía, basada en los versículos 10 y 11. Los diáconos, al mismo tiempo, deben ser puestos a prueba, dice nuestro texto. Deben ser puestos a prueba en el sentido de que su vida y comportamiento como cristianos demuestre que pueden llevar a feliz término este servicio. Pablo dice que deben ser puestos a prueba antes de ejercer el diaconado. Si lo ejercen bien, entonces, o si son aprobados, pueden entonces trabajar como diáconos. Esto no significa, y aquí es un tema de cómo se interpreta esto no significa, hermanos, que las personas que son propuestas para diáconos van a pasar por una clase de pasantía, porque esto es algo, incluso hay personas que han pensado eso. Es como que cuando tú firmas un contrato de 3 meses, ¿no? Y en esos 3 meses estás en un periodo de prueba y si sales bien, pues si sales bien, te quedas, y si sales mal, pues te despiden. Particularmente yo creo que eso es incoherente con lo que significa ser ordenado como diácono. La imposición de manos no es una decisión sencillamente que tú puedas revocar en cuestión de unos cuantos días, unos cuantos meses. ¿Okay? Ese acto es un acto solemne que debe tomarse con seriedad y no como una simple prueba. ¿Okay? Lo que yo creo en cuanto a este punto es que significa que los diáconos o los que van a ser evaluados como diáconos tienen que ser puestos en prueba en dos sentidos. Uno, se puede poner a prueba en un periodo de tiempo específico, no como diáconos, sino en el servicio relacionado a la diaconía, ¿ok? Pero también deben ser puestos a pruebas en su vida normal como creyentes. ¿Qué significa eso? Puesto como diácono, pero usted tiene un reto de no servir a la iglesia en las distintas actividades que se hacen, entonces sencillamente usted está desaprobado, incluso teniendo el carácter. ¿Se entiende? Si usted no tiene la disposición de servir, entonces, ¿para qué va a ser puesto en un puesto que precisamente significa servicio? ¿Se entiende esto? Y yo creo que esta es una cláusula necesaria entenderla, porque puede ser sencillamente que alguien tenga el carácter, pero que no tenga los dones, no tenga la disposición y no tenga el anhelo por verdaderamente ser útil en esa área de servicio. En cierto sentido, creo que esta prueba nos da un examen de la capacidad. Ahora bien, aquí yo incluyo no solamente el versículo 10, que habla precisamente de este tema, sino también el versículo 11.
Y la razón de adquirir o incluir el versículo 11 es para definir quiénes deben ser puestos a prueba. En este caso, la posición que mantengo y la posición que mantiene la IRB es que tanto hombres como mujeres pueden ejercer el diaconado con ligeras diferencias. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a explicar más a detalle dentro de un momento, pero primero quiero dar una justificación de por qué nosotros creemos esto y por qué esta justificación está basada en gran parte en el versículo 11. La pregunta es, ¿qué dice realmente el versículo 11? Si ustedes tienen Reina Valera, de repente dirán las mujeres o asimismo las mujeres sean tal, 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 como dando una serie de requisitos de las mismas características o de la misma forma muy similar a lo que encontramos desde el versículo 8. ¿Se dan cuenta de eso? Si ustedes leen, la NBI dice las esposas, pero si ustedes leen la nota que coloca la NBI dice también pueden ser las diaconisas. El punto aquí es entender lo siguiente. La posición que nosotros mantenemos es que allí no se refiere a esposas, sino a mujeres. ¿Por qué? Bueno, primero, a mencionar las mujeres en este texto, se debe entender que no es incidental y que sería una cosa de poco valor hablar de las esposas o de las mujeres de los diáconos cuando realmente no se dijo nada al respecto con respecto a las esposas de los ancianos. Sería muy raro poner requisitos a un diácono sobre sus esposas mientras que no se había hecho al mismo tiempo con respecto a los ancianos. La segunda razón, hermanos, es textual. Yo tal vez me voy a poner un poco técnico, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ilustrativo posible. Nosotros en el lenguaje tenemos algo que se llama genitivo, ¿sí? El genitivo indica posesión o relación. Por ejemplo, si yo digo que Fanny es mi esposa, yo estoy hablando en genitivo. Si yo le digo que usted es de Guacara, yo estoy hablando en genitivo. Bueno, en el griego eso es muy preciso. Cuando Pablo, por ejemplo, habla en Efesios capítulo 5 sobre sus esposas o las esposas de los maridos, utiliza un genitivo. ¿Para qué? Para indicar relación entre el esposo del cual había hablado y la esposa de la cual está hablando. Una correlación esposo y esposa. Aquí no se usa un genitivo. Aquí se utiliza un acusativo, de la misma manera que se utiliza en el versículo 8. En el versículo 8 dice, asimismo los diáconos, y después en el versículo 11 dice, asimismo las mujeres. De la misma manera, exactamente en la misma forma gramatical, como se utiliza en ambos textos. ¿Qué quiere decir eso? Y así como el apóstol Pablo introdujo una nueva sección en el versículo 8 para hablar de los diáconos, ahora introduce una nueva sección para hablar de las mujeres. ¿Se entiende esto? Esto es una razón básicamente hermenéutica que nos muestra que en efecto Pablo está hablando aquí no de mujeres relacionadas a los diáconos, sino de mujeres relacionadas a la diaconía. Segundo, la razón por la cual muchas veces se malentiende este tema es que se piensa que pensar en mujeres diaconisas es pensar que se violan los principios de autoridad del gobierno. Y se podría pensar, por ejemplo, que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15, rechazan esta idea de que las mujeres puedan ser diaconisas. Sin embargo, ese texto, si se entiende correctamente, no solamente no está en contra, sino que más bien refuerza esa idea. ¿Por qué? Porque ese texto, la provisión es, prohíbo a la mujer enseñar y gobernar. Y la diaconía, hermanos, no es un ministerio ni de enseñanza ni de gobierno. Entonces no es contradictorio el uno de ellos. Los diáconos varones pueden tener gobierno específico sobre el manejo de recursos, pero las diaconisas no manejan recursos. Las diaconisas son sencillamente servidoras a los necesitados. Y tampoco enseñan en ese sentido a los hombres, que es precisamente lo que se dice, ¿no? Pero 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15 también nos dice algo, específicamente al final. Dice, la mujer se salvará siendo madre y dedicándose a buenas obras. En ese sermón, de hecho, cuando yo prediqué sobre eso, dije que esas buenas obras en el contexto del Nuevo Testamento eran las obras de misericordia, las obras de servicio, y que lo que caracteriza a las mujeres del Nuevo Testamento en muchos aspectos es precisamente las obras de misericordia. Podemos pensar en Dorcas, una mujer que se dedicaba a tejer vestidos para poder vestir a las mujeres que no tenían que vestir. Esa mujer servidora y fiel que misericordiosamente rendía su servicio a la iglesia y su servicio a otras mujeres. Este sentido de buenas obras está estrechamente ligado a la diaconía y específicamente a la labor de las diaconisas.
En este sentido, hermanos, tenemos que definir, en este caso, las diaconisas no como mujeres que gobiernan conjuntamente con el diácono, sino mujeres que bajo el gobierno de los diáconos sirven en el ministerio de la misericordia. ¿Qué significa eso? Básicamente, yo podría, en este caso tenemos dos diaconisas en servicio activo, mi amada esposa y la amada hermana Erika. Uno podría asignarle una tarea con la cual podrían sencillamente, sin ningún problema, realizarlo. Llevar una bolsa de comida, estar atenta a la necesidad de alguna hermana enferma. Si una hermana está verdaderamente enferma y tiene que atenderla, como vestirla, bañarla, cualquier cosa, ellas podrían encargarse de esa tarea, cosa que de hecho no deberían hacer los hombres. Y así sucesivamente, ¿no? Y en tercer lugar, a diferencia de las pastoras y ancianas de nuestra actualidad, las diaconisas, hermanos, son una figura que se encuentra en la historia de la iglesia. Usted no va a encontrar pastoras y ancianas sino más o menos entrado el siglo XX. La primera mención, aparentemente, aparece en el siglo II, año 111. Plinio, el primero, Plinio primero, creo que era el segundo, no recuerdo ahorita qué número era, escribe una carta donde consigue a dos mujeres, y en esa carta esas dos mujeres son declaradas ministrae en latín. Esa palabra ministrae en latín es la palabra en latín del palabra griega diácono. Ahí se entiende que es la primera referencia a dos mujeres diaconisas. Pero más adelante, en el año 215, después más adelante en el año 400, etcétera, etcétera, hay diferentes referencias a mujeres diaconisas. Lastimosamente, este tema a nivel de historia ha sido un vaivén. Se ha aceptado, después se ha rechazado, se ha aceptado, después se ha rechazado. De hecho, dentro de la misma historia de la Iglesia Reformada en Ginebra, había diaconisas, pero en Escocia no lo vieron. En Holanda hubo un tiempo que tuvieron diaconisas en los primeros siglos de la Reforma y después las desecharon y después las volvieron a meter. Y así sucesivamente, hermanos, en grandes periodos de la historia ha sido este un tema, para mí, ha sido debatido, pero para mí, hermanos, en las Escrituras esto es un tema bastante claro. Para mí esto es un tema sumamente claro. Entiendo que hay gente que le cuesta aceptarlo, pero esto es un tema que no veo razón bíblica, exegética, para decir que no se puede aprobar y que no se puede trabajar. Por tanto, hermanos, nuestra posición en cuanto a este texto, y esta es la posición de la IRB, no la posición de Julio Guevara, es que este y otros textos justifican la labor reconocida de algunas mujeres específicas en la tarea de la diaconía, no como autoridades, sino como servidoras bajo el gobierno de los diáconos y de los ancianos de la iglesia. Sobre este asunto hay mujeres en las Escrituras y en la historia que han resaltado en gran medida. Y con razón Pablo nos escribe esto. Ahora bien, tanto hombres como mujeres tienen que ser puestos a prueba. Este es el punto de este punto. Yo sé que me hice un gran inciso, pero el gran punto de esto, hermanos, es que tanto los unos como los otros tienen que ser puestos a prueba. De hecho, hay personas que con su afán de servir, y literalmente sí, afán de servir, personas que no tienes que empujarlas. Hay personas que literalmente tienes que, más bien, ya va, hermano, cálmate, vamos a parar bien. Si no te llevan por delante. Con su afán de servir demuestran que tienen esa disposición o pueden llegar a ser diáconos. Esto significa, hermanos, que la diaconía no solamente se evalúa como una disposición mental o por alguna mera actitud retórica, sino en la práctica. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? Bueno, usted no debe esperar ser ordenado como diácono para actuar como un diácono. En el sentido no de oficial, sino en el sentido de la práctica de la misericordia. Usted no necesita ser ordenado como diácono, por ejemplo, para estar pendiente de los hermanos enfermos. No tiene que ser ordenado como diácono para servir canedadamente a los demás y ayudar a las personas en sus diferentes necesidades. No necesita ser diácono o diaconisa para poder visitar a los hermanos que están pasando por tribulaciones o por dificultades. No necesita ser diácono o diaconisa, hermanos, para escribirles a aquellas personas que pasan por pruebas o por dificultades o se alejan de la iglesia. No necesitas ser diácono, hermanos, para consolar y compartir tu pan con aquellos que no tienen o aquellas personas que están pasando por dificultades y lloran. No necesitas ser diácono, hermanos, para llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Eso es lo que se pone a prueba. Es básicamente el ministerio de misericordia antes de ser establecido como un oficial. Es el ministerio del servicio continuo antes de ser un oficial. Eso, hermanos, sumado al carácter maduro y piadoso, es la prueba de que realmente serán instrumentos útiles en el ministerio de la misericordia, el ministerio de la diaconía.
Entonces, en este sentido, hermanos, el diácono debe ser puesto a prueba a través de un periodo asignado. Disculpen, el diácono debe ser puesto a prueba no solamente un periodo asignado, que creo que puede hacerse, aunque eso creo que es ya cuestión del consistorio, sino en sus vidas, en su día a día, en su actitud del domingo, en su actitud en la semana. Hermanos, esta perspectiva nos permite comprender la asignación de los diáconos como un ave de dos alas. La primera ala es el carácter y la madurez. ¿Okay? Los diáconos y las diaconisas tienen que tener un carácter aprobado, tienen que ser maduros. Y en segundo lugar, deben mostrar visiblemente, ser observados, evaluados, probados, de que realmente en la práctica son siervos del Señor. Ambas cosas son necesarias para ordenar diáconos en la iglesia, para que se conozcan, se reconozcan como diáconos en la iglesia. No basta con ser simplemente maduros, debe haber claras indicaciones a ser misericordiosos y serviciales con otras personas. Esto, a mi parecer, es una forma de considerar la capacidad para cumplir debidamente las labores diaconales. Muy bien, hermanos, una vez que el servicio pasa la prueba y se lleva a cabo, es una gran bendición para nosotros. Gana gran peso y honra en medio de la iglesia. Y este es el tercer punto que quiero tratar basado en el versículo 13 y es el valor de la diaconía. El primer punto, vamos a hacer un recuento antes de dar este último punto y finalizar. El primer punto es, vamos a decir exactamente, el carácter de la diaconía. ¿Sí? Versículos 8 al 10 y luego el versículo 12. La prueba de la diaconía, versículos 10 al 11. Y finalmente, hermanos, el valor de la diaconía, versículo 13. En ese versículo Pablo afirma que el buen servicio de la diaconía recibe un lugar de honor. Y además también reciben mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y también la Escritura da otro elemento que voy a mencionar al final de este punto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el carácter, más la prueba, más el buen servicio, más una buena diaconía, tiene recompensas, tiene como recompensas maravillosas. Ok. Lo primero que se dice, hermanos, se habla en términos presentes. Los que ejercen bien el diaconado reciben un lugar de honor. En este caso se entiende que este lugar de honor es ya después de haber recibido el diaconado. ¿Qué significa esto? Que esto es como un extra al diácono. Una persona cuando es ordenada como diácono, básicamente recibe la autoridad para gestionar recursos y también la disposición de la iglesia para administrar la misericordia en el contexto de la congregación. Pero aquellos que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor. Es decir, se ganan el respeto de la congregación. Eso es lo que dice el texto. Ahora, puede parecer raro que Pablo hable de esto. Porque ¿por qué a un diácono le interesaría, y de hecho creo que el texto lo dice precisamente para que lo procures, ¿por qué a nosotros nos interesaría ganar un lugar de honor? Y hay que entender de que este lugar de honor debe ser entendido en el contexto del servicio del diácono. Y en este aspecto es parte de lo que ya nosotros hemos visto, ¿no? Una persona que ejerce el servicio en la iglesia como diácono, como diaconisa, y que es altamente respetado, entonces va a ser sumamente útil en el contexto de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque es muy difícil que usted trate de, por ejemplo, acercarse a una persona doliente que te desestima totalmente y trates de consolarlo, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, darle consejo cuando tú estás siendo completamente desestimado. Yo creo que este lugar de honor está siendo puesto aquí para dar a entender la tarea tan beneficiosa que trae el hecho de haber ejercido bien el diaconado, y a causa de haber ejercido bien el diaconado, ganar un lugar de honor y a través de ese lugar de honor seguir sirviendo como diácono. Lo que a final de cuentas va a traer un beneficio doble, tanto para la iglesia como para él. ¿Por qué? Porque será más provechoso para la congregación, será más provechoso también para su servicio. En este sentido, hermanos, no es que simplemente nosotros estemos queriendo buscar el honor por sí mismo,
sino el honor como un medio para ser eficientes en el servicio. Como yo he dicho en algunas ocasiones, si usted de repente no me respeta, o me tiene muy baja estima, me considero un inmenso hipócrita, muy posiblemente, por muy buen retórico que yo sea y por muy buen predicador que yo sea, usted no va a recibir mi predicación. Bueno, hermano, de una forma similar puede pasar también con los diáconos. Y esto es lo que creo que Pablo está tratando de decir. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Porque precisamente eso es lo que después dice. Los diáconos que ejercen bien el diaconado ganan un lugar de honor y confianza para hablar de su fe en el Señor. Y esta confianza para hablar de su fe en el Señor viene precisamente de haber ejercido bien el diaconado. Se gana el respeto de las personas y puede hablar con tal confianza que las personas incluso pueden escucharlo. Este texto, hermanos, yo creo que hablar de nuestra fe o de la fe con confianza se habla en un sentido general. Es decir, tanto a creyentes como a no creyentes. En cuanto a creyentes, cuando el diácono habla, va a tener confianza para hablar. ¿Por qué? Porque tienen obras que lo respaldan, tiene el ejercicio correcto que lo respalda. Y cuando eso lo respalda, entonces sus palabras, por muy toscas o simples que puedan parecer, porque el diácono por naturaleza no es un maestro, ni es un retórico, van a ser bien recibidas. ¿Por qué? Porque está siendo respetado. Y ese respeto genera esa confianza en él para poder comunicar el evangelio. Ahora, lo mismo sucede, hermanos, incluso también con los incrédulos. Y me parece interesante que uno de los diáconos que se ordenaron en el primer siglo terminó siendo un evangelista. Que fue el caso de Felipe. Cuando una persona está dedicada a las buenas obras, a la misericordia a los perdidos, a la misericordia a la iglesia misma, y los incrédulos ven eso, claramente lo empiezan a respetar. Y a través de ese respeto, al momento de predicar el evangelio, hay mayor autoridad para hacerlo. Esto no significa, hermanos, necesariamente que el diácono tenga la labor de hablar a la congregación en un sentido como lo hace, por ejemplo, un pastor. Pero en su labor como diácono sí tiene que hablar. ¿Por qué? Porque cuando él va a visitar a la viuda no simplemente va y le lleva comida. ¿Ok? Tiene que consolar corazones. ¿Explico? Tiene que exhortar y decirle, confía, hermana, estamos orando por ti. El Señor va a proveer, el Señor es fiel. Esas palabras tienen que ser escuchadas con verdadera convicción. Y esa convicción nace precisamente de haber ejercido bien el diaconado. Entonces, estas son dos cosas que por lo menos vemos en el texto. Pero yo creo que hay una tercera cosa que muchas veces no se menciona, pero creo que es de vital importancia para que nosotros tengamos una visión más amplia y sobre todo escatológica del ministerio del diácono en los ojos del Señor. Y esto lo digo, hermanos, basado en lo que dice Mateo 25, 34 al 40. Dice allí en ese texto, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Para que quede aún más claro, hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículo 11, el Señor dice que Él no se avergüenza de llamar a los creyentes sus hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos hermanos de los cuales está hablando el Señor Jesucristo, incluso los más pequeños, son los miembros de la iglesia. Y los que tienen la labor de vestir, beber, dar de comer, visitar a los huérfanos, consolar cuando están dolidos, por designación del Señor, son los diáconos. Si hay alguien a quien el Señor le dirá estas palabras, es aquellos que ustedes dan el título de diáconos y diaconisas. Yo quiero que usted entienda esto, bueno, porque es increíblemente maravilloso. Por ejemplo, usted puede pensar en Hechos capítulo 6, esos hombres que fueron designados para atender cientos de viudas. Dios dirá cientos de veces, me diste de comer. Cientos de veces
me diste de beber, cientos de veces me serviste, me ayudaste. Y el Señor dirá, vengan, vengan al gozo de su Señor. Entonces, hermanos, uno puede pensar y ver la diaconía como simplemente una tarea simple, ¿no? Como una tarea servicial donde uno da alimentos o visita a las personas enfermas, como si fuese cualquier cosa. Hermanos, son los hermanos del Señor. Y el Señor va a decir en el día final, lo hiciste por mí. Entonces, hermanos, la diaconía, en este sentido, a la luz de este texto, es un privilegio hermoso, es un privilegio maravilloso. Dios dará grandes recompensas a estas personas que se dedican a vestir, dar de comer, dar de beber, visitar y ayudar a las personas dolidas de la iglesia. Entonces, hermanos, es un privilegio. Si yo no fuera pastor, fuera diácono. Con toda la sinceridad del mundo. Pero Dios me llamó a esto, así que no puedo hacerlo. Y por eso no debería ocuparme de eso porque puedo desatender, como dice Hechos capítulo 6. Pero realmente es un privilegio, hermanos. Así que si usted piensa, por ejemplo, que este es, como muchas veces se considera, ¿no?, como el grado más inferior de los servidores del Señor, no importa. Porque realmente es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos da poder servir a la iglesia. Y cuando alguien es ordenado como diácono, tiene ese privilegio, pero de una forma más dedicada, mejor organizada, incluso hasta con autoridad y reconocimiento eclesiástico para él. Así que, hermanos, quiero decir antes de pasar a la conclusión, yo sé si es porque a veces no se entiende este ministerio, pero yo también quiero llamar a los hermanos a considerar esto. Así como los llamé al principio, considerar el ministerio pastoral y el ministerio del anciano, así también quiero llamar, en este caso, a hombres y a mujeres, a considerar el ministerio de la diaconía. Hermanos, es un servicio hermoso. Hermosamente a veces se ejerce mal y se desestima por eso. Pero conforme a las Escrituras, y eso es lo que siempre debemos ver y apuntar, conforme a las Escrituras, esto es un servicio hermoso, que Dios valora en gran medida. Así que le pido que por favor lo considere. Y ahora el Señor, si debe anhelar, así como anhelamos el obispado, anhelar también el diaconado. Sobre todo, hermanos, porque al final de cuentas, ser un diácono o una diaconisa es imitar el diácono perfecto, quien es Jesús. Como leí en el Salmo 146 y también como hemos leído en algunas partes de las Escrituras, el Señor Jesús es quien perfectamente se ocupó de los necesitados. El Señor sirvió a los hombres, el Señor consoló a las viudas, dio vista a los ciegos, alimentó a los hambrientos. Hermano, el Señor Jesús es el diácono perfecto. Él fue que efectuó su oficio y de hecho por eso vino. Las palabras de Marcos capítulo 10, 45 nos muestran que el Señor conectó de una forma muy concreta el servicio que Él dio a los hombres con su crucifixión. Porque dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor es el siervo suficiente. El Señor es el que vino a servir y a dar su vida por muchos. El Evangelio, hermanos, nos llama al servicio. Porque el Evangelio, en un sentido estricto, es el servicio de Cristo por aquellos que están hambrientos y necesitados. Porque sí, ciertamente el Señor en su ministerio terrenal dio de comer a los hambrientos, pero en la cruz Él sació el hambre del alma. Él abrió las fuentes de la gracia y nos ha dado de beber. Este diácono, hermanos, este diácono perfecto, a través de su crucifixión, no solamente alimentó, consoló, dio de beber a las necesidades físicas, sino las espirituales, algo que ninguno de nosotros puede hacer, pero que Él sí hizo. Así que, hermano, sea que tú quieras o no quieras ser diácono, sea que tengas o no tengas el puesto, sea que no vayas a colocar o no tener el puesto, todos somos llamados a ser como el Señor Jesús, quien dio su vida para servir a los demás. Así tú también, hermanos, da tu vida para servir a los demás. Sea en la diaconía o sea en cualquier otra área de servicio. Sirve a tu iglesia como los diáconos lo hacen, como el diácono perfecto lo hizo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, 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 Señor. Porque tú has establecido oficios en tu iglesia, para el bien de tu iglesia.
para el testimonio del mundo, para que tu gracia, Señor, en todos los ámbitos recorra la tierra y recorra tu iglesia. Amado Señor, quiero pedirte que tú pongas en el corazón de mis hermanos y mis hermanas servir como diáconos y hacerlo bien. Te pido, Señor, que tú pongas tanto el carácter como la vida aprobada para que esto se dé. Señor, no nos permitas desestimar este ministerio, como tratando de poner a cualquier persona en ese lugar que aparente ser apto, Señor. Y así con la misma seriedad, Señor, con la que podemos escoger ancianos y pastores, así tengamos la misma seriedad para escoger diáconos y diaconisas. Te pido, Señor, que tu gracia esté con nuestra iglesia, para que no solamente nos hagas una iglesia que predique y vive, sino que también seamos una iglesia que obra fielmente el ministerio de la misericordia, ayudando a los necesitados, atendiendo a los necesitados, para que entre nosotros, como en la iglesia del primer siglo, no hayan pobres, como dice tu palabra. Cada uno de nosotros cumpla bien este ministerio y que anhelemos, Señor, tener no solamente ancianos y pastores, sino también diáconos y diaconisas fieles a ti, que resplandezcan en este mundo. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.